Hola, yo soy William Elliot y este es Matías Elliot. Juntos hemos desarrollado el propulsor de fluido espacial. ¿Qué es un propulsor de fluido espacial? Es un método funcional de propulsión que impulsa naves espaciales a enormes distancias sin expulsar masa. Es una solución de baja tecnología y bajo costo. Puede ser construido y demostrado en una sala de clase. Permitirá la exploración del sistema solar y más allá. Es una tecnología que nos permite considerar el envío de sondas a otros sistemas solares ahora. Primero trataré de explicar por qué esto es tan importante. Hablaremos del gran problema de la humanidad. ¿Por qué es tan difícil viajar largas distancias en el espacio? ¿Cómo y por qué la propulsión sin propelente soluciona el problema? Conversaremos de por qué se supone de que esto es imposible. Veremos cómo lograr un pequeño resquicio legal a la ley de conservación del momentum lineal. Examinaremos el consenso científico actual. Describiremos las pruebas que se han hecho y cómo ustedes pueden hacer sus propias pruebas en forma independiente. Brevemente mencionaremos algunas aplicaciones y, muy importante, hablaremos de almas valientes. Aquí es donde vivimos, usted, yo, nosotros, todos. El planeta Tierra puede parecer muy grande y seguro cuando estamos sentados frente a una pantalla, pero visto desde un punto de vista cósmico, es frágil y vulnerable. La verdad es que literalmente tenemos todos nuestros huevos en un solo canasto cósmico. Por eso es que muchos piensan de que debemos ser una civilización, una especie multiplaneta, o arriesgarnos a ser destruidos por alguna catástrofe natural u otra y ser totalmente olvidados. Tenemos opciones. Tenemos el sistema solar y tenemos las estrellas cercanas, pero las distancias son intimidantes. ¿Por qué es tan difícil recorrer largas distancias en el espacio exterior? Podemos viajar a la Luna en 3 días. Calculamos unos largos 300 días para llegar a Marte. Si estamos considerando las lunas de Júpiter, estamos hablando de por lo menos 6 años. La humanidad ha fabricado y usado enormes cohetes. Los motores de los cohetes queman combustible para generar empuje. Cuando se acaba el combustible, el cohete no puede generar más empuje. Y la nave espacial tiene que proseguir exclusivamente con su inercia a una velocidad constante hasta su meta. En otras palabras, la nave o sonda recibe un tremendo empuje por unos pocos minutos y luego tiene que irse al vuelo con su inercia por meses o años hasta llegar a su destino. Aquí tenemos una típica sonda espacial que ha sido lanzada al espacio a 16 km por hora. Aunque su velocidad es alta, se demorará meses o años en alcanzar su destino. Esto es porque la sonda no puede incrementar su velocidad sin expeler masa o propelente. Sin importar la eficiencia de sus motores, está limitada por la cantidad de masa que puede cargar para usar de propelente. Necesitamos la tecnología para empujar o acelerar una sonda sin expeler masa. En otras palabras, un propulsor sin propelente. Necesitamos un ingenioso mecanismo que sea capaz de empujar a la sonda sin expeler masa mientras tenga una fuente de poder activa. Eso le daría a la nave una aceleración constante mientras esté activada la fuente de poder. Si mandamos a Marte 2 sondas espaciales, una
con un propulsor de fluidos espacial incorporada y otra sin el propulsor incorporado, ambas naves iniciarán su viaje a la misma velocidad inicial, pero mientras la nave B va a viajar 300 días a una velocidad constante, la nave A va a ir continuamente acelerando y muy pronto dejará a la nave B muy atrás y alcanzará velocidades enormes. Usted, el espectador, ha sido muy paciente hasta ahora, pero sin duda está pensando, ¿no se supone que esto es imposible? ¿Acaso esto no contradice la ley de conservación del momentum lineal? Aceleración constante sería muy conveniente, pero actualmente hay un consenso científico que tal mecanismo es imposible. Y a pesar de eso, inventores e investigadores han intentado idear un sistema de propulsión sin propelente por décadas y siempre han fracasado. Pero ningún mecanismo simple o complejo ha demostrado la habilidad de empujar un sistema cerrado desde adentro. Cientos de investigadores, académicos e inventores han intentado desarrollar un sistema de propulsión sin propelente, pero nadie jamás ha intentado usar fluidos de la forma que vamos a describir a continuación. Y entonces, ¿cómo quebramos la ley de conservación del momentum lineal? No la quebramos. Solamente hemos encontrado un pequeño resquicio legal. Mostraremos cómo funciona el propulsor de fluido espacial. Primero, las partes del propulsor de fluido espacial. Primero tenemos la sonda, nave o carga útil que deseamos impulsar. Adjuntamos un cilindro a la sonda o nave. El cilindro o masa 1 está presurizada con aire a temperatura y presión normal. En el interior del cilindro tenemos dos pistones, uno en el extremo delantero y otro en el extremo posterior. También en el interior de la nave o cilindro tenemos además una masa de 100 kilos que tiene total libertad de movimiento en el eje longitudinal de la nave. La masa M2 tiene una serie de aspas que, según su posición, abiertas o cerradas, permiten que el aire pase sin obstáculos cuando están abiertas o forman un freno de aire cuando están cerradas. También necesitamos una fuente de poder que sea independiente al aire para darle poder a todos los sistemas. Para esta presentación, supondremos que los elementos descritos M1 tiene una masa combinada de 800 kilos sin incluir la masa con libertad de movimiento M2. El sistema consta de dos ciclos. En el ciclo 1, la masa M2 viaja de la parte posterior de la nave hasta la parte delantera de la nave. En el ciclo 2, la masa M2 viaja de la parte delantera de la nave hasta la parte posterior de la nave. Iniciamos el ciclo con la masa M2 posesionada en la parte posterior del cilindro contra el pistón posterior. El pistón se expande con fuerza, dando a la masa M2 una aceleración de 1 metro por segundo en la dirección más X. Como el momentum de un cuerpo es equivalente a la masa multiplicada por la velocidad, la masa tiene en este momento un momentum de 100 en la dirección más X. La masa M2 aceleró porque el pistón, al expandirse, le dio una fuerte fuerza F1. Como cada fuerza ejercida genera una contrafuerza de igual magnitud, el pistón y la nave son empujados en la dirección -1 ganando aceleración. Como el momentum de la masa 2 y de la nave espacial
son iguales, es posible calcular la velocidad de la nave, que es de 0,125 metros por segundo. Tenemos a la masa M2 viajando en la dirección más X y la nave viajando en la dirección menos X. Ambos tienen distinta masa y distinta velocidad, pero su momentum es idéntico. La nave M1 y la masa M2 van en direcciones opuestas hasta que colisionan en el interior frontal de la nave. Como tanto la nave y la masa tienen el mismo momentum, pero en direcciones opuestas, el sistema se detiene. Iniciamos el ciclo 2 con la masa M2 en el extremo delantero interior de la nave, posicionada contra el pistón frontal. Como en el ciclo 1, el pistón frontal se expande, expulsando la masa 2 a una velocidad de 1 metro por segundo, pero esta vez en la dirección menos X. Una vez más tenemos a la nave y a la masa M2 viajando en distintas direcciones, con distintas velocidades, distintas masas, pero con exactamente el mismo momento. La masa M2 inicia su viaje en la dirección menos 1 con una velocidad inicial de 1 metro por segundo. Entonces, las aspas de la masa 2 se cierran, creando un freno de aire que crea resistencia aerodinámica y disminuye la velocidad de la masa 2. Al iniciar su recorrido, la masa M2 tiene una velocidad inicial de 1 metro por segundo, pero mientras avanza hacia la parte posterior de la nave, la resistencia aerodinámica disminuye su velocidad y cuando colisiona con la nave está colisionando con una velocidad menor a 1 metro por segundo. La nave M1 ha estado viajando en la dirección más X a una velocidad de 0,125 metros por segundo. Su masa no ha cambiado, por lo tanto su momentum sigue siendo exactamente 100. Pero mientras que la masa M2 ha viajado en la dirección menos 1, su masa no ha variado, pero su velocidad ha disminuido por la fuerza de arrastre del freno de aire. Como su velocidad es menos que 1 metro por segundo, el momentum es menos que 100. Como cuando la masa M2 colisiona con la parte posterior de la nave espacial, ya no tiene el mismo momentum, no ejerce suficiente fuerza para detener totalmente la aceleración de la nave. Y la nave adquiere un porcentaje de aceleración. Y ese porcentaje de aceleración incrementa cada vez que el ciclo se completa. Espera un minuto, usted podría decir. Estamos declarando que la masa con libertad de movimiento M2 disminuirá su velocidad sin interactuar directamente con la nave o masa M1. Efectivamente, considere lo siguiente. Es probable que usted en este momento esté frente a un monitor. Y usted puede estar percibiendo que entre el monitor y usted no hay nada, solo espacio vacío. Pero ese no es el caso. Entre usted y el monitor hay billones y billones de moléculas que están moviéndose a altas velocidades y colisionando constantemente. Y en cada colisión, las moléculas son desviadas en direcciones aleatorias. Observemos cómo esas moléculas se comparten dentro de nuestra nave espacial.
Cuando se activa el freno de aire, no es la interacción con la nave espacial que hace que la masa M2 pierda velocidad. Es el choque de las aspas contra las billones de moléculas que encuentra en su camino. Las moléculas que colisionan con el freno de aire de la masa M2 no rebotan en línea recta para ir a afectar la nave espacial, ni tampoco se alinean perfectamente horizontales y actúan como una especie de cuna de Newton cósmica. En su camino al lado menos X de la nave, las moléculas colisionan con billones y billones de otras moléculas de aire, y cada colisión, su vector se dispersa en una dirección aleatoria. No se pierde momento. En cada colisión entre moléculas existe el mismo momentum, pero el vector de ese momentum es desordenado aleatoriamente. Un minuto pueden decir, ¿y qué hay del consenso científico que tal mecanismo no es posible? Acordémonos que el consenso científico especificaba que los vuelos en máquinas más pesadas que el aire no eran posibles, y probablemente por eso que el primer vuelo fue efectuado por un par de fabricantes de bicicleta. El consenso científico también decía de que el uso de cohetes en el espacio exterior era absurdo, pues los cohetes necesitaban algo más firme que el vacío contra que empujar. Y por eso de que en 1920 el New York Times ironizó con las ideas del pionero de los motores Goddard, y escribió que este señor le falta conocimiento básico de la física que se enseñan en todas las escuelas secundarias del país. Obviamente no logró apoyo público en sus investigaciones. Esto hizo que muchos científicos declararan que la posibilidad de viajes espaciales era una quimera. Space flight is for the birds, fue lo que dijeron. Alemania nazi no fue influenciada por el diario y el resto de historia. Ver para creer, dicen ustedes. Bueno, afortunadamente es muy fácil probar el aparato. Si usted desea probar un propulsor de fluido espacial u otro mecanismo, lo mejor que hemos encontrado nosotros como método es el sistema de dos masas balanceadas. Se posiciona el mecanismo a probar en un compartimiento transparente e hermético. Si una fuerza es generada, el mecanismo girará en torno a su eje. El mecanismo de prueba tiene que ser grande. Se necesita una pieza de tamaño suficiente y un techo de cierta altura. No es suficiente que la asamblea de prueba adquiera un poco de velocidad de rotación cuando el mecanismo se ha encendido. Un pequeño cambio de velocidad puede ser causada por vibraciones del mecanismo y la inercia lo mantendría rotando. Para poder deducir que el mecanismo está generando empuje, la aceleración debe ser constante, ganando velocidad hasta que la resistencia del aire y o que se tense el cordel al techo con la rotación. Para demostrar el funcionamiento del propulsor del fluido espacial usando los elementos encontrados en una sala de clase física como rieles sin fricción, etc.,
por favor, ver la página principal. Ahora, conversemos sobre aplicaciones. Cualquier proyecto actual para llevar humanos a Marte puede ser ayudado si es que se le incorporan propulsores de fluidos espaciales para que en lugar de pasar meses a una velocidad constante, puedan acelerar con una aceleración constante y acortar enormemente su tiempo de viaje. Si deseamos llegar rápidamente a Marte hoy día, usando la tecnología que está disponible, deberíamos considerar usar un Habitat Bigelow como nave espacial. Las cápsulas Bigelow ya han sido probadas en el espacio. Por lo tanto, todo lo que necesitamos para llegar a Marte rápidamente es una cápsula Bigelow, un módulo de aterrizaje, una formación de propulsores de fluido espacial con su fuente de poder y cables de alta resistencia. ¿Así es simple? Bueno, en realidad no, pero podemos pensar en esto y podemos trabajar en esto. Si reemplazamos la carga útil con una micronave de 2 gramos, una aceleración constante de 0.2 metros por segundo son posibles y la sonda llegará a Alpha Centauri en 28 años. Por favor, ver página principal para más detalles. Uno de los objetos más veloces que ha construido la humanidad es la sonda espacial Voyager 1, que tiene una velocidad constante de 17 kilómetros por segundo. Si es que estuviera orientada hacia Alpha Centauri, se demoraría decenas de miles de años en llegar. Nosotros podemos llegar en menos de 30. Finalmente, es necesario que le hable de las armas valientes, sin las cuales nada de esto habría sido posible. El propulsor de fluido espacial cambiará la relación entre la humanidad y el cosmos, y eso será gracias a las personas que tuvieron la valentía de evaluar una idea aparentemente poco cuerda y luego contribuyeron con generosidad. Ellos serán los inversionistas iniciales de una empresa a formalizarse el 15 de marzo del 2017. Le pido a ustedes que se incorporen a la lista de almas valientes y contribuyan. Se convertirán en un inversionista inicial de una tecnología revolucionaria. ¿Qué obtendrán al contribuir? Por el equivalente de $2 americanos, usted obtendrá una acción de una empresa que se formalizará el 15 de marzo del 2017. Usted será un inversionista inicial. Usted contribuirá en el desarrollo de un método práctico para explorar el sistema solar y más allá. Participará y quedará registrado en la historia de la humanidad como un contribuidor a un enorme avance científico. Estamos compartiendo esto de buena fe. Sabemos de que esta aventura será sumamente rentable, pero en toda gran innovación existen riesgos. Por favor, contribuya, pero agradeciendo de antemano su generosidad, no contribuya más de lo que usted puede perder.